Ok, entonces decíamos, vamos a hablar de USDCAT en este momento, que para mí, bueno, fue uno de los mejores movimientos el día de hoy, que la verdad, por cosas, fenómenos paranormales que siempre suceden, no pude, no pude entrar. Pero no, realmente estuvo muy, muy bueno el movimiento. Vamos a explicarlo ahora en un instante. Y vamos a un gráfico diario, ¿ok? Bueno, para los que vienen siguiendo este par conmigo, con los análisis semana a semana, este movimiento bajista era algo que estábamos esperando hace bastante tiempo, ¿sí? Porque el, el dólar canadiense fue uno de los pares que mayor movimiento tuvo o mayor impacto tuvo antes y durante el inicio de la cuarentena, sobre todo para Latinoamérica, ¿ok? Eh, También afectado mucho por la crisis del petróleo en el mes de marzo y abril. Y ustedes saben que la economía de Canadá depende mucho de todo el tema del petróleo. Entonces también como que se sumaron esas dos cosas y eso causó el movimiento que podemos ver aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces fue una subida. O sea, si tú sin saber nada de trading, simplemente te hubiesen dicho, compra USDCAT en diciembre, o sea, o en enero, empezando, en cualquiera de estos momentos estábamos hablando de más de 1500 pips, o sea, es una locura realmente. Una locura el movimiento que tuvo este par. Entonces, como ya ustedes lo saben, las estructuras pues no se mantienen en una sola dirección. Era bastante obvio que en algún momento, en algún punto, esa caída se tenía que dar. Luego empezó, bueno, todo el tema de la crisis. Canadá, a pesar de todo, ha sido uno de los países que más estable se ha mantenido, a pesar de todo esto. Es un país con una economía un poco más sólida. Eh, y bueno, se puede ver aquí la consolidación normal que se vio en casi todos los otros pares. Y estábamos esperando porque el precio pues había marcado este piso bastante, bastante claro en todo lo que era el 1.39 casi, ¿sí? 1.38800, 1.39. Y el precio ya había tenido bastantes indicios de esa caída. ¿Ok? Entonces, todo esto estaba sumado también a el nivel clave del 1.40, nivel mensual. Entonces, vamos a ver en 4 horas cómo se empezó a marcar esto. Y acá ustedes ven que a pesar de que el precio mantiene un mismo bajo, un mismo low, sus high, sus altos son cada vez menores. Y esto es típico de las estructuras o movimientos bajistas, ¿sí? Van creando lower high cada vez más. Y ya en última, el precio pues nos mostró claramente dos oportunidades de venta bastante claras. Una que está marcada en este punto, ¿sí? Que fue la semana pasada, y la siguiente que fue el día de hoy, donde el precio, si ustedes son más day trading, pues van a ver que normalmente uno maneja a la hora ya de estar haciendo trading en vivo, para los que han hecho trading en vivo con nosotros, ven que no, o sea, ya tenemos en la cabeza todo Rafa, el panorama de... llégate. Ok, vamos a silenciar por ¿Qué es acá. lo que? Ok. Eh, Ustedes saben que ya tenemos, o sea, revisamos todo lo que son los time frames mayores para saber todo lo que es la tendencia general, la estructura, la fuerza, todo.
pero nos concentramos mucho más en los time frames de 1 hora y 30 minutos, ¿sí? Ya para tomar el trade. Entonces, en ese tipo de time frames, aquí esto me mostraba pues una estructura alcista, ¿sí? Todo esto me mostraba una estructura alcista por encima del nivel mensual. El nivel mensual acá fue bastante clave para esa entrada. Luego, es que está muy sencilla. Aquí ustedes la van a ver muy sencilla, muy gráfica. Donde el precio termina quebrando tanto su estructura como el nivel mensual también. Rebota nuevamente en esta zona del low mayor, digamos, este es el soporte mayor, digámosle, ¿sí? Y su siguiente impulso, ¿dónde es? Es justo a la zona tanto del último soporte, o sea, donde vuelve a ser la zona de confluencia, y el nivel mensual, ¿sí? Entonces, todo esto era una confluencia bastante grande, bastante buena para empezar a vender. Y a partir de ahí, bueno, ya fueron movimientos muy fuertes a la baja, demostrando eh, la fuerza que la tenía en el mercado. Fíjense cómo en este tipo de velas, eh, casi que sin mecha, con mucho cuerpo, muy grandes, velas de fuerza, ¿sí? Que movieron 200 pips en ese primer impulso, luego todo lo que fue consolidación y el día de hoy que nuevamente el precio mueve 200 pips otra vez. ¿Ok? Entonces un movimiento que en general en 2 semanas fueron 400 pips y realmente pues estas son las oportunidades, porque realmente si ustedes la ven fue bastante sencilla, o sea, hay otros trades que son un poquito más complicados leer o encontrar ese patrón, pero este estaba bastante sencillo. La semana pasada aprovechamos un poco esta caída y bueno, estábamos esperando el del día de hoy y lastimosamente pues no pudimos. Vamos a ver si el precio nos da alguna otra oportunidad. Eh, y aquí, ¿cómo fue la oportunidad que se presentó el día de hoy? Para que lo tengan claro. En un time frame de 30 minutos. Bueno, todo este es el bajo de la consolidación. Ok, todo este es el bajo de la consolidación. Esta línea roja que ustedes ven acá, 1.37, en realidad es 1.38. Ahí está. Representa todo lo que es la resistencia. Ok. O sea, todo esto es la consolidación. Si quieren lo pueden poner un poco más. Pero bueno, igual aquí nunca hubo un quiebre, así que. Y luego de esto, el precio te muestra 2 oportunidades, hasta 3 oportunidades de vender. El precio quiebra esta zona de soporte y te da un primer retest bastante limpio. Aparte, digamos, las 2 oportunidades más claras aquí, o las 3 veces que intentó crear o creó una resistencia en esta zona, ni siquiera tuvo como mechas de trampa de mercado o falsos quiebres como para sacarte aquí. Eso eran unas ventas muy sencillas. Entonces, la primera, tienes aquí luego del quiebre y el primer retest, podrías empezar a vender, ¿ok? Y la segunda, que fue esta, luego de que te hace como con una pequeña consolidación aquí, y con esta vela ya era la venta muy marcada, ¿ok? O sea, el tipo de señal que te da con la vela anterior y luego la vela de fuerza con la que te marca. Aparte tienes las medias móviles a favor, tienes la resistencia creada en la zona de confluencia, o sea, tienes todo bastante claro para agarrar este movimiento y casi que sin drawdown, o sea, no tuviste, creo que si entrabas allí no estabas ni 2 pips en negativo, ¿ok? ¿Sí? O sea, algo muy mínimo y a partir de allí
por lo menos 140 pips limpios. ¿Ok? Con posibilidades de continuar a la baja. ¿Ok? ¿Qué se espera para esto entonces? Ya después de haber explicado la posible entrada. Y es que como primer punto, creo que bueno, el precio al final va a terminar llegando al nivel mensual del 1.34, pero como primer punto, él va a buscar cerrar este gap que nunca pudo cerrar desde que inició ese impulso alcista en marzo, ¿sí? Finales de febrero, comienzos de marzo. Ese gap nunca lo pudo cerrar y creo que va a ser lo primero que puede ser. Bueno, igual el nivel mensual está muy cerca. Así que es muy probable que el precio vuelva a niveles como 1.34, 1.33500. Muy probable que lo veamos por ahí. ¿Qué podríamos esperar para ver si nos da una oportunidad de venta? Es que el precio, o sea, USDCAT se caracteriza por tener impulsos muy grandes y retrocesos bastante claros también. Entonces, por eso es uno de los pares favoritos o sea, que me gusta operar, porque si él está en un comportamiento normal, ¿sí? O sea, no como por ejemplo en este momento, que fue más volátil por la, perdón, por la pandemia, que eran muchas mechas, estaba muy errático, pero si no, si ustedes analizan su estructura antes o después de eso, con el mercado un poco más calmado, sus recorridos son bastante largos, o sea que si tomamos una buena posición, son muchísimos pips a favor. Y los retrocesos también son bastante limpios, como lo vimos en esta primera entrada. Entonces aquí lo que tendríamos que esperar no es más que un retroceso, si es que el precio llega a crear algún soporte en este punto, que nos dé algún retroceso. No sé si pueda llegar hasta el 61.80, es un retroceso bastante grande, un retroceso de más de 100 pips. No sé si lo pueda dar, pero bueno, puede ser. Y luego buscar patrones bajistas, porque a largo plazo, era lo que decíamos, a largo plazo, tanto la debilidad del dólar estadounidense como la fortaleza que viene presentando el dólar canadiense, pues me dan pie para pensar que a largo plazo esto va a seguir cayendo. ¿Ok? Ok. Para mí, hasta acá, que son los pares mayores, si no me equivoco, a ver si nos falta ninguno. Creo que están todos los pares mayores. Hasta aquí llegaría mi análisis. Les pregunto si ustedes quieren que analicemos algún par en particular, escríbanme en el chat y lo revisamos rápidamente. Ah, ok, perdón, sí, es verdad. Nos fuimos de dólar franco suizo a USD CAD y no vimos dólar yen, que hace parte de los pares mayores. Así que vamos a revisar esa. Luego NZ de franco suizo y libra yen para Julián. Ok, ok, gracias por recordarme. Dólar yen, que no lo revisamos. Bien, dólar yen, un caso muy parecido al dólar franco suizo, porque también tiene mucha similitud el tema de que el yen es un activo refugio, ¿sí? Normalmente. Entonces pasa algo muy parecido como con el franco, que lleva varios días en consolidación. Ustedes
pueden ver aquí bastante claro cómo el precio ha estado incluso bastante errático. Miran muchas mechas hacia arriba, muchas mechas hacia abajo. Yo realmente traté de operarlo hace un par de días, pero no sé, no lo encuentro tan atractivo en este momento. Prefiero hacer trades fáciles. O sea, cuando vayan a hacer trading, busquen trades que sean sencillos, que sean fáciles, no se compliquen la vida. Para eso hay muchísimos pares que pueden operar. Igual, no quiere decir que no operen este. Si ustedes lo ven sencillo, si lo entienden, la estructura, todo lo que está haciendo, pues podría darte muchos movimientos, perdón, muchos pips, porque a la vez está haciendo muchos movimientos. Está en un rango, pero en un rango de casi 60 pips. Así que puede darte buenos movimientos, buenos pips. Pero nada, yo realmente esperaría que el precio salga realmente de esta consolidación. Claro, lo que dice acá Gabriel, en timeframe menores sí se puede operar totalmente como operamos canales, pero como ves, o sea, ahí puede haber momentos como estos, ¿sí? Que son quiebres falsos. No sé, o sea, para mí esto no es un quiebre real de lo que ha sido esta consolidación en los últimos días, pero igual muchas personas acá de pronto se dejaron engañar, entraron en venta por la fuerza de esta vela y terminaron perdiendo. Pero creo que sí, se puede operar en timeframe menores. En timeframe menores podrías operarlo. Mi recomendación es operarlo como canales. Comprar en soporte, vender en resistencia, pero no más, no meterte en problemas en la mitad de ese canal, así como está ahora. ¿Sí? Porque ahora el precio se encuentra justo en la mitad. Tratar de comprar acá te implica un stop de la mitad del rango, de 30 pips. Vender en este punto te implica lo mismo, 30 pips. Para buscar 30, estamos hablando de operaciones 1-1 y realmente pues no es lo mejor. Entonces dólar yen por ahora lo, lo esperaría, le daría un espacio, que respire, que me muestre realmente qué es lo que quiere hacer este par. ¿Ok? En timeframes semanales vemos que las velas me dan señales alcistas, ¿sí? Por lo menos la semana de las dos primeras de mayo, pero la última pues es la que me muestra esa consolidación, ¿sí? Es un doji, a pesar de todo, termina siendo un doji. Entonces, puede que sí al final, cuando salga esta consolidación, sea un rompimiento al alza, pero por ahora pues tendríamos que esperar, ¿sí? Paciencia. Luego me dijeron Libra Yen y cerramos con el de Arturo. Ok, vamos a ver. Libra Yen también fue un movimiento muy fuerte el día de hoy, por lo que pude ver. Fue un movimiento bastante fuerte, sobre todo por el lado de las libras, ¿sí? Que les había comentado que las libras últimamente vienen fortaleciéndose de una manera importante, ¿sí? Por lo menos estas últimas 3 semanas, tal cual. Y lo que podemos ver es que el precio, bueno, si así inició la semana con todo este movimiento, puede que tengamos una semana un poco más fuerte, ¿sí? Todavía estamos iniciando. Estamos cerca a lo que sería el key level mensual del 1.35500. Estamos casi a 100 pips, que es un movimiento de un día para la libra yen. Así que
si el precio va a detenerse en el libra yen, podríamos entonces tener un impulso alcista el día de mañana o el día de miércoles, llegar, estamos en un time frame semanal, recuerden, llegar hasta el nivel mensual y cerrar la semana con dejando una mecha allí para la siguiente semana, pues rechazar a la baja, si es que eso va a suceder. Pero con la fuerza que estoy viendo acá, el precio incluso podría empezar a superar ese nivel mensual, ¿ok? Puede ser un tipo de vela como la que vemos en este punto. Esto también podría suceder. Entonces vamos a un time frame diario. Vemos la vela del día de hoy, que fue esta, y no es esta que ya abrió, porque bueno, siempre les explico que cuando damos la clase en la noche, ya abrió la vela del día siguiente, que nos está mostrando prácticamente el futuro, porque para nosotros todavía sigue siendo lunes, pero para el mercado esta es la vela del martes, la vela del 2 de junio. Ok, pues lo que les decía, el día de hoy fue, día lunes, fue totalmente alcista, mucha fuerza de compradores, y acá vemos con un poco más de detalle lo que decíamos, el nivel mensual, que probablemente podría funcionar como resistencia para el precio o no. ¿Qué nos lo va a decir? La acción del precio. Esperar que llegue allí, que me empiece a mostrar qué tipo de reacciones tiene en esa zona, qué tipo de velas se empiezan a formar, quién tiene el control del mercado y nosotros aprovechar e ir a favor de los que tengan la fuerza en ese momento. Ok, 4 horas. Por ejemplo, algo particular, cuando yo opero las libras, como son tan volátiles, esto es algo que vengo haciendo hace que 6 meses más o menos, a finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado, que cuando opero las libras trato de hacerlo más a manera de scalping porque o sea, tienen mucho movimiento. Entonces, un pequeño movimiento, entre comillas, de las libras son 60, 70 pips, 80 pips, 50 pips, que realmente para mi estilo de trading es un buen profit a lo que yo busco. Entonces, esto es algo bueno de lo que vamos a enseñar también en la actualización del curso de tanto de la academia como del curso avanzado que vamos a lanzar a mediados de este mes. Todo está apuntado para que sea el 19 de junio, así que bueno, aprovecho ahí para hacerlo. Y bueno, después de este espacio publicitario, después de estos comerciales, continuamos con el análisis del Libra Yen. Les decía que normalmente, como yo lo hago intraday, lo hago en timeframes mucho menores. Pero si ustedes ven los timeframes, bueno, ya vimos semanal, daily y 4 horas, su estructura es alcista, ¿sí? Tiene un daily key level, que es este 1.32875, que fue bastante respetado y que terminó quebrando el día de ayer, las velas que abrieron el día domingo, 31 de mayo, y que terminó confirmando el día de hoy con ese impulso alcista, con este impulso alcista del 1 de junio, ¿ok? Normalmente, ¿qué es lo que vamos a esperar? Bastante sencillo. Fibonacci, para medir ese retroceso, si esta vela de 4 horas cierra bajista, me confirmaría una resistencia y esperamos un retroceso. Lo ideal sería a un nivel 61.80. No sé si lo va a dar por lo que les mostré, creo que fue en USDCAT. El movimiento es bastante grande y si el precio pretende continuar al alza de inmediato, pues no está dentro de los rangos de pips que mueve normalmente en un día. Estamos hablando de 150, 160 pips a la baja para luego volver a subir esos 150 y más. O sea, estamos hablando de casi 270, casi 300 pips al alza. Entonces, si esto se llega a dar, sería en varios días. Si no, lo que podríamos hacer es tener un pequeño retroceso como máximo al nivel 38 y a partir de aquí, si
continuar buscando niveles como el menos 27.20 que coincide con el key level mensual del 1.35500. Este sería el target ideal para buscar con Libra Yen por lo menos esta semana, ¿sí? O sea, digamos, si el precio ya nos está mostrando que tanto la vela semanal, daily, 4 horas, todo va al alza y nosotros podemos montarnos en una compra con la fuerza del mercado, pues nuestro profit o target debe estar allí como mínimo en esa zona del 1.35500. Sí, está bastante claro. Así que son movimientos muy buenos que podríamos aprovechar. 200 pips solamente si el precio pues se apoya en el 38.20. Si es más abajo y nosotros podemos aprovechar, sería una muy buena entrada de más de 250 pips. Es bastante, bastante bueno. Ok, eso es lo que puedo ver para Libra Yen. Y ya para ir cerrando, me pidieron NZ de franco suizo, si no estoy mal. Ok, vamos a ver el nivel mensual, el gráfico mensual, perdón, que fue bueno, este par no solemos analizarlo, pero como me lo habían pedido la semana anterior también creo que ya había explicado este time frame. Y bueno, precisamente el precio empezó al alza, como lo habíamos dicho, que era muy probable que tuviera un rebote en esa zona, y allí el precio lo ha empezado a tener. El time frame semanal todavía no nos muestra algo así muy claro. Vamos a daily, que es más como para lo que puede suceder esta semana. Y precisamente habíamos dicho que el precio estaba respetando toda esta zona de resistencia, perdón. Y bueno, el día de hoy me ha empezado a mostrar cierta fuerza alcista que puede terminar quebrando esa resistencia y que nos puede empezar a guiar hacia niveles como el 0.62 o niveles del 0.63500. ¿Sí? Serían zonas un poco más a largo plazo, a mediano plazo, no está tan lejos tampoco. No sé en qué time frame suelen operar este par, pero por lo menos yo no lo veo tan claro en los mayores, sino más que todo, por ejemplo, 4 horas, creo que se ve bien. Tiene cierta similitud también con lo que fue NZD USD, y esto se debe a que como el dólar neozelandés fue el que tuvo mayor fortaleza y el franco suizo, ahorita hablamos que viene de cierta incertidumbre, mucha consolidación, pues esto termina dándole el favor o favoreciendo realmente al dólar neozelandés. Y por eso pues se va al alza. Aquí también podemos ver, si analizabas en time frames un poco menores, su estructura de impulso fue prácticamente la misma que utilizamos o que vimos en el NZ de USD. ¿Sí? Una zona que había respetado como resistencia, podemos ver aquí de pronto en una hora. Aquí está, resistencia, 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 quiebre, el precio viene a testear nuevamente esta zona y compras a partir de acá. Incluso en esta te dio, o sea, el primer impulso, retroceso, y te dio el segundo impulso para poder tener esa compra. Con movimientos de 90 pips. Así que está bastante bien. Ahora, aquí puede haber una segunda oportunidad de compra para este par, y es que si el precio retrocede hasta esta zona azul, esta primera zona azul que ustedes ven acá de resistencia, y me empieza a crear patrones alcistas, es muy probable que nos vuelva a dar oportunidades de compra, sobre todo porque
en los time frames mayores, daily, semanal, vimos que estaba rechazando todo lo que venía de esta zona del 0.57 y que es muy probable que trate de buscar a mediano plazo 0.62, 0.63. Así que creo que sería una buena oportunidad de compra. Esperar a que llegue cercano a esta zona, patrones alcistas, estructura en time frame menores y un buen punto de entrada. Ok, entonces creo que hasta acá hemos llegado con el análisis semanal. Análisis de mercado semanal. Espero que puedan aprovechar muchas oportunidades que vimos. Paciencia en la mayoría de pares. Vimos que hay que esperar, hay que darle un espacio, a que nos den un retroceso y una nueva oportunidad. Pero a gran escala, si miramos, pues hay bastantes trades que pueden darse de una manera muy clara, muy sencilla. Así que nada, creo que esta será una semana de paciencia y que nos puede dar muy buenas oportunidades. Nada, chicos, espero que hayan disfrutado, espero que les sirva mucho el video, se lo voy a subir a los grupos de Telegram y espero que lo puedan aprovechar. Nada, muchas gracias por haberse conectado.